Hola. Bienvenidos de regreso. Mm, Aquí nuevamente con ustedes. Sí, vamos a seguir con el tema de las emociones, como habíamos estado hablando en el capítulo anterior, ya que Pauli nos compartió dos de sus hermosas Ya que anécdotas. Pauli contó muchísimo, entonces, y yo, amigos, lo siento, perdón, pero hablo mucho. No, no, no. Son muy valiosas las anécdotas y toda la experiencia, así que muchas gracias por compartirlas. Espero que les hayan servido los tips que dejó y las acciones como para poder ustedes también trabajar sus emociones y permitirse sentirlas. Em, sí, y hoy pues vamos a seguir con el tema y yo les voy a compartir también un par de mis anécdotas para que ustedes, si les funciona, se sienten un poco Identificado. identificados, es la palabra, identificados, también puedan ver diferentes lados del mismo tema. Este podcast nace del encuentro de dos amigas que a través de sus experiencias se refugian en el poder de las conversaciones profundas que las hace cuestionarse y buscar quién es su yo más auténtico. Te invitamos a permitirte ser vulnerable junto a nosotras y unirte a este proceso. Hoy, en un Yo Sin Filtro, Con Pau y Pauli. así es. No, y yo no sé tú, pero yo la emoción que tengo ahorita es, la verdad es que grabar me da euforia. Me da euforia, me da adrenalina, me da felicidad. O sea, yo estoy así de que hype, hype, porque de verdad hace ratos que no hacíamos esto, entonces sí nos confundimos y decimos muchas muletillas. Lo siento, no, la verdad que sorry, not sorry, pero lo estamos gozando y lo estamos sacando desde el alma, así que Estamos volviendo a aprender cómo era hablar con micrófono porque creo que llevamos un poco de tiempo sin hacerlo, entonces ya se me olvidó. Y no es como que lo hacíamos perfecto antes tampoco, pero pero la edición ayudaba, pero ahorita nos propusimos de que no vamos a editarnos los, de si escuchan muchos, lo siento. lo Les siento, pero no. prometemos que en las siguientes temporadas vamos a mejorar. Sí, no, real, sí. Pero, bueno, Pau, por favor, compartimos esa anécdota, porque esas anécdotas, porque yo sí quiero saber. Sí, vamos a empezar con una anécdota de antes y de ahí una más reciente, para como ver también, que ustedes ven ver cómo uno va evolucionando y también cómo tú te relacionas con las emociones y permitirte sentir también va cambiando como todo en tu vida. Así Así que es. quien sos hoy no tiene que ser así para siempre, tú siempre puedes seguir cambiando como persona. Y aplaudirte que no sos la misma persona que antes. Y pues esa es la idea que todos queremos, o sea, seguir trabajando para ser mejores y la vida fluya más. Pero sí, la anécdota que les iba a compartir es más de mi niñez, que cómo era mi relación con las emociones y el sentir. Y la verdad que por cómo yo viví, yo siempre he sido una persona emocional, con muchos sentimientos, pero que siempre se me fue recordado o como dicho de que ser emocional o tener como sentir mucho no era bien visto, era débil. Debilidad. Ujú. Ujú, era una debilidad y como que siempre me sentía como que estaba mal permitirme sentir y como que se miraba de menos, y si estaba me enojaba mucho o me dolía algo mucho, siempre era como mucho. Entonces, fui aprendiendo muy chiquita como, okey, no, como no puedo, entonces a restringirme muchas emociones porque no eran buenas y tratar de controlarlo en vez de aprender a manejarlas y aprender a sentirlas y a poder no reaccionar, no tomar como o sea, estoy enojada y le voy a gritar a todo el mundo, en vez de hacer eso, es como, okey, me siento con el enojo, lo proceso y ya puedo reaccionar. No era así, sino era cuando me enojaba era más explosiva, porque era algo que aprendí recientemente que me encantaría compartir, es que el enojo, se le considera una emoción secundaria, porque usualmente está escondiendo o está reflejando las emociones primarias y usualmente va atado también al dolor
o ese tipo de sentimientos o frustración, o sea, como va con hay mucho que desglosar bajo del enojo. No Eso es sabía como eso. Muchas súper interesante, sí. sí. Y Así yo que si te encuentras enojado, pues y yo, cuando me encuentro enojada, así que y yo, ¿qué me estás escondiendo? o sea, pregúntate por qué emoción está ocultando el enojo. Sí. Sí. Ujú. Sí, No, es que cuando me ¿quieres? Dale. ay, perdón. Es que me pareció muy hermoso eso porque ayer que estábamos hablando, no de trabajo, sino que de la vida, justo la Pau y yo como que este mood así de, güey, ya le entendimos de la vida, como que ya entendemos, ya sabiendo, teniendo estas estructuras que hemos ido construyendo y el cuestionarnos, como que ayer dijimos de, güey, o sea, sí, tenemos todos nuestros traumas todavía trabajándoles todo, pero ya no nos duele de más, ya solo decimos, bueno, ya vida, échele. Y justo hoy, como que la Pau me escribe, y yo le dije, güey, pero hoy, ay, o sea, le dije ayer, como de, hoy es hoy, mañana no sé cómo vamos a estar emocionalmente. Entonces, como que en el inside joke puede, güey, pero mañana nos va a ir bien, va a ser un gran día. Hoy me escribe la Pau así de, ¿qué está pasando con este día? O sea, y ahorita que dijiste eso de las emociones, dije, o sea, qué cool, porque sí, justo, o sea, el saber leer las emociones, lo que decías del enojo, de que sabes que si te estás enojando es porque trae muchas emociones escondidas y porque si te cuestionas por qué te lo está haciendo, por qué te estás enojando, por qué te está provocando ese enojo, tal vez no es que te vayas a quitar la emoción y vas a solucionar el resto de tu vida, porque no, porque siempre vas a encontrar algo nuevo, pero creo que hasta es un poco divertido e interesante lo que puedes hallar. Entonces es literal Ujú. como ser un espía de tus emociones, y entonces de que literal te llega la emoción y decís, ok, no sé, imagínate, te pongo el ejemplo absurdo de celos. Y entonces como que de la nada te llegan los celos y tú dices, ok, ¿por qué es esto? Tal vez yo quisiese lo que esa persona tiene, o no sé si es lo que esa persona tiene, sino que es más como, no sé, como que vas cuestionándote todo eso, pero llegas al fondo de la situación, entonces es hasta interesante. No sé, tapo eso, pero ya, te dejo contar tu Sí, historia. no, es súper interesante, por eso acaba de seguir con el tema de cuestionar las emociones y con cosas así como el enojo y todas esas, preguntarte qué más hay ahí, porque siempre hay otra historia que tu cuerpo quiere contar. Sí. Y yo te digo que utilicé el enojo también, porque era lo que yo miraba. Entonces, cuando uno es chiquito, pues sigues mucho lo que obviamente tus papás están haciendo. Entonces, yo miraba que muchas veces se enojaban y eso, así era como se expresaban en todas las emociones de todo el dolor, frustración y todo un conjunto de emociones. Entonces, yo empecé a tomar ese mismo ejemplo. Entonces, cuando no podía procesar las otras emociones, todo el dolor que estaba sintiendo de los diferentes acontecimientos y eso, me enojaba, me frustraba conmigo mismo porque no podía cambiar las situaciones. O sea, era una niña chiquita, ¿qué poder voy a tener yo de cambiar algo? Ajá, entonces era como enojada y, o sea, al punto de que creo que de chiquita una vez me desmayé del enojo, o sea, Ay, no, ¿en serio? sí, no me acuerdo, pero O así sea, de que sí puedes considerarte que tu infancia fue, o sea, tu carácter fue enojado. O sea, mi eras carácter sí, siempre ha sido muy fuerte, siempre he tenido un no. carácter fuerte y, no, pero, hija, y de chiquita era muchas emociones, porque sí era una persona sensible, y estaban pasando muchas cosas en mi casa, como no tenía cómo procesarlas y sabía cómo, se convertían en esa frustración y enojo, pero como más Interna. internalizado, todo lo internalizaba, entonces estaba solo agarrando todas las emociones que sentía y literalmente como quedándome todo en mi interior, que obviamente después pues se va también, no es bueno porque se va quedando, no las liberé. Y O sea, que tú decís que le pusiste de nombre enojo porque no sabías qué era lo que te estaba pasando internamente y no le sabías poner nombre, entonces solo dijiste, bueno, como lo que habías dicho, vamos a generalizar y es enojo. Y así es como lo no sacabas. no tanto porque le puse el nombre, sino, como te decía, que es una emoción, el enojo es como una emoción secundaria, es lo que usé para enmascarar las Todo lo demás, demás. Okey. que es lo que mucha gente también hace, que es bastante común, es utilizas el enojo cuando tienes dolor o no, o hay muchas, o sea, usualmente da como con el dolor, te enojas, te explotas y todo eso, en vez de sentarte y decir, esto me está doliendo por tal y tal y así, entonces, no haces eso.
Ujú, Entonces yo usé el enojo para expresarme como cuando ya no aguantaba, me explotaba de enojo. ujú. Pero eso fue mucho, súper chiquita, te digo, o sea, 4 años, 5, o sea, súper chiquita. Y o sea, fue así, fui bastante enojada, no era que todo el día estaba enojada, pero sí era explosiva, no estaba enojada todo el día. Y de ahí obviamente me cansé de estar enojada, entonces y de hecho no soy tan enojada, aunque mi familia diga lo contrario, no les hagan caso, solo Quien les diga que soy enojada, no. no, si me enojo ahora o sea, es por razón, por razón bien dada. Pero sí, o sea, es interesante porque nunca y creo que a muchas personas le puede pasar lo mismo, que no se les enseña de chiquitos cómo procesar las emociones, y tú también, en tu experiencia tampoco, entonces las canalizas de la manera que ves que tus papás las están canalizando, o Mm, ves cómo la gente alrededor tuyo, entonces tú también repites ese mismo patrón, y no necesariamente quiere decir que las estés procesando, las estés aprendiendo a manejar, entonces solo es un conjunto de desbalances, porque estás dejando que las emociones tengan el poder sobre ti. Y eso es lo más duro también de aceptar y de darte cuenta que tú podrías tener más control sobre tus acciones y tu pensamiento y qué haces y todo eso, pero estás permitiendo que literalmente tus emociones dicten tus acciones. ujú. Que ahí es donde está mal. Ujú. Entonces, de romper eso y permitirte, lo que sí hemos dicho, reconocerlas, cuestionarlas, entenderlas y todo, y tú decidir cómo quieres actuar sabiendo las emociones que estás causando, o que están causando o estás teniendo. Y eso no es explotar, sino es, okey, estoy enojada porque no está mal estar enojado. O sea, eso a veces te dice que está pasando alguna injusticia o algo que te incomoda, o sea, también te da mucha información que sí es importante escucharla, pero sí es, okey, puedo explotar, insultarle a esta persona, o pienso un poco más y hablo como del corazón, en vez de como a la defensiva, sino hablo de tú a tú de una manera más formal, siempre respetando que no te parece la acción que se está haciendo, puede ser que cruzaron tus límites o lo que sea, y siéndote fiel a ti, pero sabiendo, no dejando que el enojo sea lo único que habla de ti, como toma el control. Sí, eso fue de chiquita, pues obviamente no aprendí eso, y te digo que todo lo de no sé si en algún otro episodio ya lo hablamos, pero todo lo de la vulnerabilidad y todo eso ha sido un tema que me ha tocado trabajar, y de poder aceptar el hecho que permitirte sentir no es ser débil. Los sentimientos no te hacen débil, tener emociones, sino Te hacen humano. te hacen humano, y de hecho tienen tantos beneficios, te hablan mucho de ti, te ayudan a reconocer, te ayudan a crecer, o sea, tienen Hasta muchas cosas positivas. saludable. O sea, real cuando te enfermas es porque tenés, emociones trabadas, o sea, de verdad, les juro, o sea, em, la gripa, el dolor de panza, o sea, el dolor de cabeza, es porque estás acumulando emociones. O sea, de verdad, cuando te dicen Ujú. este tipo de, es que estoy estresada y me está doliendo la cabeza, o sea, sí, es el estrés también justo, es como un disfraz de lo que realmente estás sintiendo y no te estás permitiendo sentir. Y por eso se está representando en un dolor de cabeza. O sea, real las emociones se acumulan. Sí, y se acumulan en el cuerpo y tienen representación en lo físico también. Entonces, sí, muchos dolores y cosas pueden estar en conjunto a las emociones. Por eso es muy importante permitirte sentir, no huirlas, para poder liberarlas y sanarlas y no seguir acumulando, 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 porque no quieres ser un gran baúl de emociones. Sí. Y bueno, y la siguiente anécdota con este tema es recientemente, la vida que ha estado muy interesante, y ahorita obviamente ya más, cada vez más evolucionadas, más trabajando en uno y todo, ha sido una época para mí de sentarme con mis emociones y literalmente, lo que hablábamos también en el capítulo anterior, de sentarme con la emoción por lo más incómoda que sea, quedarme si quiero, yo qué sé, 1 hora, 2 horas llorando, pero dejar que salga hasta la última gota y completamente sentirla para poder liberarla. Sí,
ha sido muy interesante el aprendizaje, o sea, muchas cosas estaban saliendo a la luz y, ahí entras en traumas, cosas que yo ya cuando ya aprendes a detectar, también pasa algo que te enojas o reacciones y te empiezas a cuestionar automáticamente. Así que parte de lo que estamos tratando de hacer estos capítulos es ayudarte a tú crear ese hábito y ese músculo de cuestionarte todo. Entonces, que ese sea tu como primera reacción. Y ya ahorita, cuando se están presentando emociones, lo primero fue como, ¿por qué? ¿Por qué estoy sintiendo así? ¿Qué me está causando? Haciendo el análisis y eso me permitió también llegar al fondo de muchos de los traumas, de dónde venían y por qué estaba yo teniendo esas reacciones, esas emociones tan fuertes. Y de ahí fue por toda otra exploración para liberar las emociones. Pero todo eso diciendo es tan importante crear ese músculo del cuestionarse y entenderse a sí mismo qué te está diciendo la emoción, no reprimirla. Verdaderamente, por favor, por todo, no la reprimas. Pero yo quiero saber una cosa, o sea, tú Ujú. cómo, o sea, con todo esto que habías pasado de chiquita, que tenías reprimidas las emociones y que un poco como que no se te permitía sentir y etcétera, ¿cómo con el pasar de los años y mientras ibas creciendo, cómo fuiste desarrollando esa inteligencia emocional? Porque al final también es un punto al que hay que llegar. Todo eso se convierte en una inteligencia emocional, pero ¿cómo construiste tú tu inteligencia emocional? ¿Basada en qué parámetros? Y cómo te es fundamental ahorita. La inteligencia emocional es la cosa más importante que hay que aprender y yo insisto que si de todas las clases que te dan en el colegio, esa es la clase que deberían de dar. Sí, antes que matemática. Más que todas, o sea, es la clase número uno para niños de 4 años, así que por favor, si alguien aquí tiene Está algún colegio, escuchando. por favor, implemente esa clase. Pero sí, yo ya obviamente ya creciendo fui poco a poco controlando ciertas emociones que tampoco quería ser tan explosiva y tratando como que de bajarle un poco y analizar y eso. Todavía no me dejaba permitir al 100, pero entre más fui leyendo y tratando como entrando en este camino de crecimiento personal y de autoayuda y de sanación, y vas leyendo y observando, y yo toda la vida he observado mucho, entonces miraba qué cosas no me gustaban, también de cómo se comportaban los demás y cómo eran las relaciones, las dinámicas, cómo respondía la gente. Siempre el observar te da tanta información también y mucho, mucho lo aprendí por observación de cosas que no me gustaban. Yo tenía esta una idea de que no hay por qué ser tan agresivo y tan así, si no sentía, no sé, que siempre quería tener esa visión en mente como de paz, como de armonía y tranquilidad. Entonces, estaba viendo cómo se podía crear, si se podía crear, porque todo alrededor era medio caos. Entonces, observando qué cosas no me gustaban y tratar de aprender un poco más sobre el tema e ir probando así, prueba y error. Y tú también de frenándote, cuestionándote. Y lo vas leyendo o aprendiendo y testeando, porque todo es con tiempo. Entonces, no es como hoy aprendiste de que hay que dejarte sentir y ya mañana buenísimo, ya estás sintiendo al 100% y todo. No, tienes que, cada vez que se presenten las oportunidades, es de ir, ok, este es un momento para trabajar esta reacción y ya tomar la acción, ir viendo cómo respondes, okey, tal vez no fue tan bien hoy, la siguiente vez ya puede ser un poco mejor y así te vas aprendiendo. Entonces, fue prueba de error y por haber entrado en este camino de crecimiento personal y ir viendo qué no me gustaba de lo que es de mis alrededores y cómo podía yo tratar de encontrar esa paz y armonía también interior, literalmente. Ay, qué lindo. Sí. Sí, porque sí siento que es súper importante tener, em, también aceptar que ponerlo como si fuera un renglón, y que de un extremo está el inteligencia emocional en 10 y inteligencia emocional en 0 y también es súper importante el aceptar en dónde estás parado y decir: "No tengo control de mis emociones y no tengo control de mí, y soy impulsiva y soy tarará", o sea, y no está mal, pero porque no está mal, porque sabes que lo vas a empezar a trabajar para ir teniendo esa inteligencia emocional, porque sí siento que
es fundamental para la convivencia con los seres humanos y lo digo desde mi experiencia, o sea, y lo que les decía también de que yo era muy impulsiva y así, o sea, yo no, y yo lo excusaba, yo lo decía, es que así es, esa es mi personalidad. Que a ver, los extremos no son malos, obviamente hay extremos que sí son malos, pero en el sentido de que alguien me dijo eso una vez y me pareció muy lindo, que cuando tú tocas los extremos encontrás el punto medio, porque ya conociste dónde no querés estar. Sí. Pero si podés hacerlo de una manera más controlada, más consciente, sí siento que es muy importante eso, como de cuestionarte realmente cuánto tengo yo de inteligencia emocional y en qué aspectos de mi vida todavía mis emociones me gobiernan y actúan por mí, deciden por mí. Sí. Y también no juzgarte tanto, pues, o sea, si ya te haces ese assessment y sabes que no tienes una inteligencia emocional tan alta, okey, está bien reconocerlo, sabes que siempre lo puedes cambiar, pero no tampoco te juzgues, o sea, es más aceptar dónde estás y a Ujú. dónde puedes llegar. Entonces, ya empiezas a tomar los steps y cada día es un día una nueva oportunidad para hacer algo mejor. Entonces, sí, tomárselo día a día y ir observando, pues, la verdad que lo primero que tienes que hacer es empezar por reconocer que estás sintiendo la emoción, Ujú, qué emoción es, darle un nombre y lo ujú, puedes apuntar ujú, y hacer esa costumbre de reconocerla y después ya puedes ir preguntándote qué la causó, lo que dijo Pauli en el episodio pasado, como qué la está causando, y también como despegarte un poco de la emoción, o sea, si te estás empezando que tu cuerpo de la nada, corazón te está latiendo a 1000 por hora, estás como así, como espérate, okey, respiremos hondo, y como un poco de más grounding. claridad. Sí, siento que eso te da el saber qué emociones por qué emociones estás pasando y el conocerlas, te da claridad. Porque, a ver, si se te presenta una situación con una amiga, imagínate la Pau y yo nos peleamos. Yo me tengo que sentar conmigo primero a entender qué me hizo sentir para poder entender todo eso y qué fue y cómo actué yo también, porque cuando yo obtengo esa claridad, me ocupo de lo mío. Me ocupo de lo mío y no le culpo a la Pau, en este caso, si nos estuviésemos peleando, de mis emociones, sino que yo me hago cargo de mí. Entonces, ya después, de una manera más conectada, más consciente, más grounded, le puedo decir a la Pau: "Pau, em, tú por facts de esto estuvo mal. No le voy a alegar por cómo me hizo sentir, porque eso me hago cargo yo, sino que es más de esto que hiciste no me gustó y no lo quiero. Porque a partir de ahí también empezás a poner límites, pero si no entendés de dónde vienen tus emociones, qué te está provocando y no entendés qué es tuyo primero para trabajar, eh, no vas a no vas a poder hacerlo de una manera No vas a más poder tener una conversación que sea neutra, es que no sé cómo explicarlo, como que no esté que todas tus más emociones no estén involucradas, sino que más más real, más más real. vulnerable, más Ajá, ajá. Sí, porque si no solo estás queriendo sos una bomba de información y de emociones donde le estás diciendo a la otra persona de: "Güey, me hiciste sentir esto, me tal y tal y tal, y detonaste por esta situación, mi trauma de chiquita", o sea, ¿sabes? O sea, no. Entonces, al final sí. tenés que hacer cargo de ti primero y ya después poder sentarte con la otra persona y decirle: "Esto no me gusta", y si la otra persona no te respeta, pues decís: "Ya, chao, bye", porque no querés sentir esas emociones, obviamente. Y, Sí, poner límites, pero lo que dijiste que es muy importante, es hacerte cargo de tus emociones. Tú sos la única persona responsable de tus emociones y es sí, poder entenderte para entender de dónde están saliendo y poder comunicarte después de una mejor manera para tratar de llegar a un punto medio. O sea, si la otra persona obviamente le importas o le importa la situación, va a estar dispuesta también a dialogar ya habiendo procesado de su lado y ya pueden tener una conversación abierta ujú, y de verdad, y llegar a algún acuerdo. Si ujú, obviamente no se puede tener la conversación porque la otra persona simplemente no está permitiendo o está sobrepasando tus límites, es, ok, esta es la información que necesitabas saber, y ya tú te echas para atrás. ujú, justo. Sí, porque también a través de eso puedes entender si por
tu personalidad o la manera en la que sentís, tal vez requerís un tiempo, una pausa antes de encarar alguna situación, alguna conversación, y es súper válido. Pero primero tenés que saberlo a través de este mismo conocer tus emociones, porque no todos reaccionamos igual y hay unos que necesitamos más tiempo, otros que requerimos más tiempo, otros que no, y es Ujú. hablar a través de ese mismo lenguaje que es entender que cada uno es un mundo y un mundo de emociones también, y eso también es tener empatía. Sí. Cada quien tiene su historia, así que Sí. hay que aceptarla y uno nunca sabe. Así que, pero sí, espero que esto les haya ayudado también a seguir trabajando en el camino de la inteligencia emocional y reconociendo y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Así que, It was good to be back. Un besito. A la próxima. adiós.